No, no creo que lo venda por 10 ahora mismo. ¿En serio? Sí, en serio, ¿verdad? Parece una espada de caballería usada en la guerra civil. En verdad creo que con todo lo que veo, valdría entre 7 y 10,000. ¿Cómo está? No puedo creer que esto estuviera en mi sótano por 30 años. Estas fueron las exactas palabras de un hombre común que descubrió que el viejo rifle familiar que usaba para decorar su pared estaba vinculado a uno de los momentos más controversiales de la historia americana. ¿Alguna vez te preguntaste si ese trasto viejo en tu ático podría valer miles de dólares? ¿O quizás recuerdas esa caja de herramientas oxidada que heredaste de tu abuelo? ¿O ese libro antiguo que nadie quiere tirar? Cualquiera de estos objetos podría valer miles de dólares, como aquella caja de herramientas de motocicleta Indian que su dueño esperaba vender por $200 en la tienda de los Pawn Stars y terminó cerrando en $400. En los próximos minutos verás negociaciones que cambiarán tu percepción sobre lo que podría estar escondido en tu ático. Te garantizo que después de ver este video, nunca volverás a mirar la caja de tu abuelo de la misma manera. El fusil de Wounded Knee. Esta historia contiene uno de los momentos más tensos que hemos presenciado. Un hombre llegó con un rifle Winchester 1873, pero no era un rifle cualquiera. Según su documentación, estuvo presente durante uno de los episodios más oscuros de la historia americana, la masacre de Wounded Knee. Mi bisabuelo lo conservó y pasó de generación en generación, explicaba el vendedor con solemnidad. He visto rifles similares venderse por $60,000. El silencio invadió la sala mientras Rick examinaba el arma y la documentación. La historia que cargaba este objeto era pesada, tanto histórica como emocionalmente. Después de una cuidadosa evaluación, llegó el momento crítico. Te puedo ofrecer $14,000, dijo Rick finalmente. La expresión del vendedor lo dijo todo. Esperaba mucho más. La negociación se volvió tensa, las posturas firmes por ambos lados, y entonces no hubo trato. El vendedor decidió conservar el rifle, convencido de su mayor valor histórico. Este caso nos muestra que a veces el valor sentimental e histórico supera cualquier oferta monetaria. También nos recuerda que las expectativas pueden llevar a negociaciones fallidas, incluso cuando las ofertas son considerables. ¿Cómo convertir papel sin valor en dinero real o no? Esta historia es como una montaña rusa de ilusiones monetarias, donde un cliente entra más confiado que político en campaña con un álbum de billetes alemanes antiguos esperando hacerse rico. Es herencia de mi bisabuelo, explica con ese tono de quien ya está mentalmente contando el dinero para comprarse un auto del año. Rick, quien secretamente disfruta rompiendo ilusiones con datos históricos, reconoce inmediatamente lo que es Notgeld, dinero emitido durante la hiperinflación alemana después de la Primera Guerra Mundial. Procede entonces a soltar una charla digna de un profesor pretencioso de universidad privada, explicando cómo la economía alemana estaba tan destrozada que el precio de un pan pasó de costar un marco a 100 millones de marcos. Es básicamente la historia de cómo el dinero se volvió más inútil que un paraguas en el desierto. La cara del vendedor va cambiando gradualmente de futuro millonario a acabo de pisar excremento con mis zapatos nuevos, cuando Rick le explica que, aunque históricamente interesantes, estos billetes son más comunes que las sandalias en la playa. Después de una negociación más triste que telenovela de la tarde, el vendedor acepta $250 por su tesoro familiar. Se va arrastrando los pies como niño al que mandaron al colegio justo el día del paseo escolar. Pero esperen, esto se pone mejor. Como si el universo quisiera equilibrar la balanza del karma, poco después entra otro cliente con una antigua caja registradora National Cash Register. Esta belleza de latón niquelado hace que Rick casi necesite un cambio de pantalones de la emoción. Mientras examina la caja registradora, Rick se transforma en el profesor de historia más emocionado del mundo, explicando cómo NCR revolucionó los negocios y fue tan exitosa que el gobierno tuvo que demandarlos por prácticas monopólicas. Es como si estuviera narrando la final del mundial, pero sobre una empresa que hacía cajas para guardar dinero. Lo más gracioso es cuando el cliente demuestra que la máquina funciona perfectamente. Cada ding de la caja registradora parece sonar directamente en el corazón de Rick, como una serenata a su amor platónico. Rick ofrece $800 explicando con cara seria que son
pesadas y tardan en venderse, como si estuviera hablando de adoptar elefantes y no de vender antigüedades. El cliente acepta, probablemente pensando, por fin, alguien que aprecia mi caja registradora tanto como yo, aprecio no tener que cargarla de regreso a mi auto. A veces traes algo que crees que vale una fortuna y te vas con lo suficiente para una cena sencilla, y otras veces traes algo que simplemente te estorba en el garaje y te vas con suficiente para pagar el alquiler del mes. Así es la vida en la casa de empeño. La espada de Tiffany. Permítanos mostrarles esta increíble historia. Un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, llegó a la tienda con una espada que, según él, tenía el sello de Tiffany. Sí, el mismo Tiffany de las joyas de lujo. Como pueden imaginar, los expertos se mostraron escépticos al principio. Una espada de guerra fabricada por una joyería. Parece absurdo, ¿verdad? Siempre pensé que era especial, pero nunca supe cuánto valía realmente, comentaba el hombre mientras el experto examinaba la pieza con detenimiento. El suspenso crecía mientras el especialista analizaba cada detalle. ¿Y saben qué? Confirmó su autenticidad. Resulta que Tiffany sí fabricó espadas durante la Guerra Civil Americana. ¿Pueden adivinar hacia dónde va esto? El vendedor esperaba una buena suma, pero no tenía idea del valor real. Tras una breve negociación, la espada se vendió por $675, una cantidad que dejó al hombre completamente satisfecho, aunque los expertos sabían que posiblemente valía más. La lección aquí es clara. A veces, los objetos más inesperados esconden historias fascinantes que los hacen mucho más valiosos de lo que aparentan. Nunca subestimen lo que podría estar guardado en su ático. Tel de neón que pasó de la basura a valer un montón de plata. Imagínense esta escena. Un tipo llega a la tienda arrastrando un armatoste oxidado que alguna vez fue un letrero de neón. Quiero $1,350 por esta belleza. Con la seguridad de quien trae un tesoro nacional, Rick y Chumlee intercambian miradas como diciendo, ¿a este muchacho se le cayó un tornillo o qué? Lo más gracioso de toda esta historia, el letrero lo encontraron en la basura. Así como lo escuchan, amigos. Alguien tiró esta chatarra, otra persona la recogió pensando, ¡qué bonito adorno! Y ahora este valiente vendedor quiere sacar más de $1,000 por lo que alguien consideró desperdicio. ¡Qué atrevido este muchacho! Rick, que siempre le da una oportunidad hasta al metal más oxidado, llama a Todd, su experto en letreros de neón. Cuando Todd llega, examina el letrero con una seriedad tan exagerada que cualquiera pensaría que está desactivando una bomba. Su veredicto: está completamente deteriorado, pero se puede arreglar. Vaya sorpresa. ¿Y cuánto costaría este milagrito? Agárrense, $7,000. Sí, $7,000 para componer algo que alguien tiró a la basura, junto con cáscaras de banana y pañales usados. Rick casi se cae de espaldas, pero entonces Todd le suelta el bombazo final. Ya restaurado, podría valer entre $15,000 y $20,000. ¡Increíble! Este pedazo de basura podría dar más ganancia que un negocio próspero en temporada alta. Rick, poniendo su mejor cara de póker, esa que ha perfeccionado durante años para no verse desesperado, ofrece $500. El vendedor, seguramente pensando, ¿me está dando dinero de verdad por algo que encontramos en la basura?, acepta más rápido que un adolescente diciendo sí a una invitación para salir con la persona más popular de la escuela. Y el remate de oro. Todd sugiere convertir el letrero en Rick's BBQ con una caricatura de Rick cargando comida. Cuando Rick ve el resultado final, su cara es una obra maestra de sentimientos encontrados. Es como si no supiera si sentirse orgulloso o avergonzado de verse convertido en un muñeco de neón. Su dilema final: ¿lo vendo o lo pongo en mi restaurante? Aunque no sé si quiero ver mi cara cada vez que como. Pobre Rick, condenado a elegir entre el dinero o verse brillando como árbol de Navidad por toda la eternidad. ¡Qué dilema existencial tan profundo! La moraleja: la próxima vez que vean a alguien hurgando en la basura, podría estar recogiendo su próximo negocio millonario. Las cartas del poeta. Una nueva joya histórica. Un cliente trajo varias cartas y fotografías que, según él, pertenecían al legendario poeta Henry Wadsworth Longfellow. Mi abuelo las guardaba como un tesoro, pero nunca supe si eran auténticas, explicaba mientras las entregaba con manos temblorosas. El ambiente se tensó cuando llamaron al experto. Todos conteníamos la respiración mientras examinaba las firmas, el papel, la tinta, y entonces llegó el momento de la verdad. Son auténticas, declaró el experto. Estamos ante correspondencia genuina del autor de El herrero de la aldea. Vaya, la cara del vendedor se iluminó como un árbol de Navidad. ¿Cuánto podría conseguir por estas reliquias literarias? Tras una negociación que tuvo a todos al borde de sus asientos, el hombre aceptó $700 por la colección. Un
¿Un buen precio? Definitivamente. Aunque para los verdaderos amantes de la literatura americana, estas piezas son prácticamente invaluables. El tesoro de la basura. ¿Están listos para esta increíble historia de suerte? Un hombre literalmente encontró un carrito de municiones de la Segunda Guerra Mundial en la basura. Sí, escucharon bien, en la basura. Estaba sacando mis propios desperdicios cuando vi esta cosa metálica asomando entre las bolsas, nos cuenta el afortunado. Sin pensarlo mucho, decidí llevármelo. Lo que para algunos era chatarra, para los coleccionistas militares era una auténtica reliquia. El experto no podía ocultar su entusiasmo mientras examinaba la pieza. Este carrito está en condiciones excepcionales considerando su edad, explicaba. Su valor en el mercado estaría entre $1,500 y $2,000. ¿Pueden imaginar encontrar algo así mientras sacan la basura? Pero aquí viene el giro inesperado. Cuando llegó el momento de la oferta, el comprador ofreció $400, mucho menos de lo tasado. El vendedor, quien recordemos lo encontró gratis, aceptó sin dudar. ¿Una mala negociación? Tal vez. Pero como nos gusta decir, una ganancia de $400 por algo encontrado en la basura nunca es mala inversión. La rocola que le dijo no, gracias a Rick. Esta historia comienza con Rick recibiendo una llamada sobre una rocola Wurlitzer 1100 de 1947. Su reacción es idéntica a la de un muchacho cuando la chica más linda del colegio le manda un mensaje, una mezcla de incredulidad, emoción y miedo a que sea una broma pesada. Cuando Rick llega a ver la rocola, casi necesita un babero. La máquina está tan bien conservada que parece que acaba de salir de fábrica hace poco. Mi esposa la ha cuidado como si fuera nuestro hijo, explica el vendedor, seguramente omitiendo la parte donde su esposa amenazaba con un castigo severo a cualquiera que se acercara a la rocola con un refresco o comida. El momento de tensión llega cuando toca probar si funciona. Es como esas escenas de las películas donde tienen que cortar el cable rojo o el azul, explotará o salvará el día. El vendedor presiona un botón y magia pura. El mecanismo interno se mueve como si tuviera vida propia. Un disco se desliza hacia el tocadiscos, la aguja baja suavemente y ¡música! Glenn Miller comienza a sonar y por un segundo a todos les dan ganas de ponerse a bailar como en los viejos tiempos. Rick está prácticamente babeando de la emoción, pero su lado negociante, ese contador tacaño que vive en su cerebro, le recuerda que tiene que hacerse el difícil. El vendedor, sabiendo que tiene a Rick bien atrapado, pide $6,000. Es como pedir el precio de un auto pequeño, pero por una caja musical gigante. Empieza entonces el regateo del siglo. Rick ofrece $3,000, una cantidad que hace que el vendedor casi se ahogue con su propia indignación. Ya he rechazado ofertas así, responde, más firme que un roble en medio de un huracán. Rick sube a $4,000, creyendo que ya lo logró. Y aquí viene el giro cómico que nadie se esperaba. El vendedor lo rechaza rotundamente. Es como ver a alguien rechazando una invitación de una estrella de cine. No voy a malvender mi joya, dice con la determinación de un tipo que preferiría ser enterrado con su rocola que venderla por menos de lo que considera justo. Rick se queda ahí, paralizado, como niño al que le acaban de decir que Papá Noel no existe. Una de las pocas veces que el maestro del regateo se va con las manos vacías. Mientras se aleja, podemos imaginar la rocola tocando tristemente una melodía melancólica, mientras Rick mira por la ventana de su auto, lamentando la rocola que se le escapó. La moraleja, hasta los mejores cazadores de gangas a veces se van a casa solo con su dignidad pisoteada y una anécdota para contar en las reuniones familiares. Número 3. La caja de herramientas Indian. Prepárense para esta historia que demuestra que a veces las expectativas se superan. Un hombre llegó con una caja de herramientas de motocicleta Indian, esas clásicas motos americanas que son leyenda entre los coleccionistas. Era de mi abuelo, la guardó toda su vida, explicaba mientras mostraba la caja. Pensé que podría valer unos $200. El vendedor se mostraba nervioso mientras Cory examinaba cada detalle, cada marca, cada señal de uso. La tensión era palpable. Esta pieza está en condiciones sorprendentes para su edad, comentó Cory con una sonrisa que anticipaba buenas noticias. ¿Y qué creen que pasó después? Cory ofreció $400, el doble de lo que esperaba el vendedor. Los ojos del hombre se abrieron como platos. Intentó negociar un poco más, pero finalmente, trato hecho, dijo estrechando la mano de Cory, cerrando la venta en $400. Tienen piezas antiguas de vehículos guardadas, podrían valer mucho más de lo que imaginan. El Manual Militar Revolucionario. Un hombre trajo un libro que, a primera vista, parecía un simple manual militar antiguo,
Pero no era cualquier libro, era el primer manual de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos. Fue escrito por el barón von Steuben durante la Guerra de Independencia, explicaba el vendedor con orgullo. He investigado y creo que vale unos $6,500. El ambiente se electrificó cuando Rick comenzó a examinar el libro. Las páginas amarillentas, las ilustraciones de la época, la encuadernación original, todo gritaba autenticidad histórica. Este libro es parte fundamental de la historia militar americana, comentaba Rick mientras pasaba las páginas con extremo cuidado. ¿Y adivinen qué pasó después? Rick miró al vendedor y dijo: te ofrezco $8,000. El vendedor, visiblemente sorprendido, comenzó a negociar. La tensión era insoportable mientras las cifras subían, hasta que finalmente cerraron el trato en $11,000, casi el doble de lo que esperaba el vendedor. La máquina de Coca-Cola que valía más que algunas propiedades. Esta historia empieza con Chumlee, nuestro héroe accidental, comprando lo que parece ser chatarra oxidada con forma de máquina de Coca-Cola por $100. Es como comprar un billete de lotería, pero en lugar de rasparlo, tienes que quitarle el óxido y rezar a todos los santos. Cuando llaman a Rick Dale para revisar su compra, ocurre el momento más divertido. Dale mira la máquina como quien acaba de descubrir que su hijo, no tan brillante, es en realidad un genio. Esto no es una máquina expendedora normal, exclama con la intensidad de un médico que acaba de descubrir la cura para el resfriado común. Es una muestra de ventas de Coca-Cola de 1939. La cara de Chumlee en ese momento no tiene precio. Es la misma expresión que tendría alguien que compra un cuadro feo en una feria por unos pocos dólares y descubre que es una obra de arte original. Una mezcla de incredulidad, confusión y la súbita realización de que tal vez, solo tal vez, no es tan poco inteligente como todos piensan. Rick Dale explica que estas muestras eran utilizadas por los vendedores de Coca-Cola para demostrar cómo funcionaban las máquinas, como un iPad de los años 30, pero con refresco real. A diferencia de las máquinas normales, estas muestras eran tan escasas como los políticos honestos. La comedia continúa cuando Dale revela que esta pieza de metal oxidado ya vale $1,000 sin hacerle absolutamente nada, 10 veces la inversión inicial. Es como plantar una semilla de fruta del desayuno y descubrir que da frutos de oro. Pero el proceso de restauración es donde esta historia alcanza niveles de ridiculez deliciosa. Para quitar la pintura sin dañar el metal, utilizan nueces molidas. Sí, lo que normalmente comemos como aperitivo mientras vemos el fútbol se convierte en una sofisticada herramienta de restauración. Es como descubrir que puedes arreglar un reloj de lujo con dulce de leche. El remate cómico llega cuando, tras la restauración, descubren que su valor no es de $2,500 como pensaban, sino de $4,500. El pedazo de metal oxidado que compraron por el precio de unos zapatos baratos ahora vale más que muchos autos usados. El equipo de la casa de empeño está tan emocionado que casi necesitan pañuelos para secarse las lágrimas de alegría. Chumlee, por una vez en su vida, parece el brillante del grupo, aunque probablemente fue pura suerte. Es como si un mono tecleando al azar hubiera escrito accidentalmente una obra clásica de literatura. Ciertas veces lo más inteligente que puedes hacer es comprar hierros viejos y esperar a que alguien te diga que en realidad son un tesoro. La estrategia de inversión definitiva para los que no tienen ni idea de inversiones. Número 1. Película antigua. Por eso siempre es importante verificar la autenticidad. Una mujer muy entusiasmada llegó con lo que ella creía era una película de 1882, una verdadera reliquia del cine primitivo. Ha estado en mi familia por generaciones, afirmaba con convicción. Debe ser una de las primeras películas jamás filmadas. La emoción era palpable mientras Cory comenzaba su análisis. Todos esperábamos presenciar un descubrimiento histórico para la cinematografía, pero entonces el giro inesperado. Lo siento, pero esto es imposible, explicó Cory. Este formato de película simplemente no existía en 1882. La tecnología cinematográfica aún no había avanzado hasta este punto. ¿Pueden imaginar la decepción? La cara de la vendedora pasó de la ilusión a la confusión en segundos. No hubo negocio. Obviamente, lo que parecía un tesoro resultó ser una confusión histórica. La chaqueta del piloto. Otro hombre llegó con una chaqueta de piloto de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente perteneciente a un miembro de los famosos Hellhawks, un legendario escuadrón de combate. Mi tío fue piloto durante la guerra, explicaba con orgullo. Esta chaqueta ha estado guardada desde entonces. Creo que vale unos $10,000. La expectativa era enorme mientras Rick examinaba cada detalle. Los parches, las insignias
el estado del cuero, todo parecía auténtico. Pero aquí viene el giro dramático. Rick, tras consultar registros históricos, descubrió que el piloto mencionado no formaba parte del escuadrón Hellhawks. La chaqueta era auténtica de la época, pero la historia específica no cuadraba. Te puedo ofrecer $2,000, dijo Rick finalmente. Pueden sentir la tensión en el aire. El vendedor, visiblemente decepcionado por la revelación y la oferta muy por debajo de sus expectativas, finalmente aceptó los $2,000. En el mundo de las antigüedades militares, la procedencia exacta puede multiplicar o reducir drásticamente el valor. Una historia parcialmente correcta puede devaluar significativamente una pieza auténtica. La carta presidencial para finalizar. Esta historia que demuestra que a veces el valor sentimental supera cualquier oferta. Un hombre trajo una carta firmada por John Quincy Adams en 1822, cuando era secretario de Estado, antes de convertirse en presidente. Ha estado en mi familia por generaciones, explicaba mientras mostraba el documento cuidadosamente preservado. Es parte de nuestra historia familiar. La tensión aumentaba mientras un experto verificaba la firma, el papel, la tinta, cada detalle que pudiera confirmar su autenticidad. Es genuina, confirmó finalmente el experto. Estamos ante un documento histórico auténtico. La emoción era palpable. ¿Cuánto ofrecería Rick por esta pieza de historia americana? Te ofrezco $1,000, dijo Rick después de considerar su valor en el mercado. El rostro del vendedor lo dijo todo. La decepción era evidente. Esperaba mucho más por un documento firmado por un futuro presidente. Y entonces la sorpresa final. Decidió quedársela. El valor sentimental e histórico para su familia superaba los $1,000 ofrecidos. La Harley Davidson que convirtió a Chumlee en un tipo duro. Esta es la historia de cómo Rick y el grupo decidieron que para los 30 años de Chumlee, un pastelito y unas palmaditas en la espalda no eran suficiente. No señor, nuestro Chumlee merecía algo que hiciera que los otros regalos parecieran calcetines navideños. Una Harley Davidson FXR de 1985. El plan era tan secreto que probablemente requería más sigilo que las operaciones de inteligencia. Vamos a sorprender a Chumlee con una moto y llevarlo al rally de Sturgis. Susurraban como si estuvieran planeando un robo al banco y no un regalo de cumpleaños. La comedia comienza cuando aparece un vendedor con la moto perfecta. Este tipo había invertido $7,500 solo en el motor, lo que es más o menos el equivalente a ponerle un motor de Ferrari a un carrito de golf. Me estoy mudando y tengo que venderla, explica, probablemente omitiendo la parte donde su esposa le dio un ultimátum. O se va la moto o me voy yo. La moto está tan modificada que es prácticamente el equivalente a 2 ruedas de un superhéroe musculoso. Tiene un carburador con nombre de agencia de espionaje, S&S Super G, cabezas Reptec, portadas y pulidas, quién sabe qué significa eso, y un sistema de escape que suena más a nave espacial que a moto. Rick, siempre precavido, decide llamar a un experto, porque si hay algo peor que no tener regalo de cumpleaños, es regalar algo que deje a tu amigo tirado en medio de la carretera. El experto examina la moto como si estuviera haciendo una autopsia, con tanta concentración que casi esperas que pida un bisturí y un desfibrilador. El diagnóstico final es que la moto está en excelentes condiciones, aunque tiene una pequeña fuga de aceite en la cabeza delantera, lo que para una Harley es como decir que una persona respira, simplemente parte del paquete. Las Harley sin fugas de aceite son tan raras como los políticos que cumplen sus promesas. El regateo que sigue es digno de un sketch de comedia. El vendedor pide $10,500, una cantidad que hace que Rick casi necesite primeros auxilios. Puedo conseguir una moto nueva por un poco más, argumenta, utilizando la técnica negociadora universal conocida como exageración descarada. Finalmente, después de un tira y afloja que parece sacado de una película de comedia, el vendedor acepta $6,500, probablemente pensando, al menos me libraré de tener que explicarle a mi esposa por qué nuestra casa huele permanentemente a aceite de motor. El momento crucial llega cuando Chumlee recibe su regalo. Su cara es una sinfonía de emociones, sorpresa, incredulidad, alegría y ese ligero temor de ¿realmente esperan que maneje esto sin matarme? Es como ver a un niño recibiendo las llaves de un parque de diversiones, emocionado pero ligeramente aterrorizado. Cuando tus amigos te regalan una Harley por tu cumpleaños, o te quieren muchísimo, o están cansados de llevarte de aventón. De cualquier forma, acepta el regalo y finge que sabes manejarla. El giro inesperado que nadie menciona, Chumlee probablemente habría preferido una tarjeta de regalo para su restaurante favorito y una suscripción a Netflix. Pero bueno, a caballo regalado no le
le mires el motor reconstruido de $7,500. En nuestro próximo video, 5 veces que la casa de empeño perdió una fortuna, descubrirán cómo Rick rechazó un objeto que después se vendió por $500,000. Hagan clic ahora en la pantalla o en el enlace en la descripción y preparen las palomitas porque estas metidas de pata son tan dolorosas que les harán sentir genios en comparación. Número 2.